Dejamos ingresar, ahí está. Ya, antes de ingresar, recordando un poquito lo que hemos llevado en las anteriores clases, dejaremos ingresar, ¿ya? Haremos un poquito más, porque siguen ingresando, ¿no? Entonces, a solicitud de ustedes se ha tomado la clase. Listo. Vamos a aprovechar para el cálculo de Excel, pero terminaremos antes del capítulo 4. En sus apuntes, mis queridos estudiantes, se ha llevado 3 conceptos del hormigón pretensado, ¿no? Para el examen solamente vamos a necesitar conocer, ¿no? La flexión compuesta, y ya lo hemos hecho. ¿En qué trata la flexión compuesta? En determinar siempre las tensiones en la fibra inferior, fibra superior, eso ya se les ha enseñado en las clases, y las ecuaciones para calcular las tensiones son estas, ¿no? Por lo general, nosotros hemos utilizado la primera ecuación en función del módulo resistente y la inercia, teniendo en cuenta las propiedades geométricas, ¿no? Ahora, otra forma de resolver el hormigón pretensado para determinar las tensiones es como asumiendo que el hormigón pretensado va a trabajar como hormigón armado generalizado. Entonces, ese sería el segundo concepto. Y por último, la de cargas equivalentes. Esto lo vamos a ver en el segundo parcial, ¿ya? El examen va a ser el segundo parcial. Entonces, ya tenemos ejemplitos. Se les ha dejado algunos ejemplos en los apuntes que ustedes tienen, en la cual se está calculando las tensiones. Hemos hecho en clase 2, ¿no? En clase, y una segunda es que la que me falta, que lo vamos a terminar la siguiente semana, que es la pregunta del examen del anterior semestre, lo vamos a terminar en clases para que se entienda mejor. Ya, ahí dejaremos ingresar, sigue. Ahí está. Entonces, tenemos los ejemplitos, vuelvo a repetir, solamente va a entrar por flexión compuesta, ya lo que hemos hecho en clases, eso ahí está, tienen un ejemplito más. Y se les está dejando otro ejemplo. Este es muy parecido, si ustedes se fijan, a lo que estamos resolviendo o a lo que ha entrado en el semestre anterior, ¿ya? En el semestre anterior, o bueno, la pregunta del examen que estamos resolviendo en aula es muy parecido a este, no solamente la sección ya cambia, nosotros tenemos una sección trapezoidal, aquí tenemos una sección T, los mismos conceptos, si ustedes se están fijando, los mismos conceptos. Si alguien lo quiere terminar el problemita, resuelva o trate de terminar este problemita y luego en clase comparamos, ya comparamos cómo son los resultados. Es una sugerencia que les hago, que ustedes traten de terminar el problemita que les he dado en el examen, y aquí está, es parecido, solamente cambia la forma, ya, la forma de la sección y algunas longitudes, es el mismo ejemplo, ya, la misma pregunta, calcular las tensiones. Nosotros hemos quedado aquí, ¿no? En momentos, ahí está, en momentos hemos quedado, nos faltaba ahora la determinación de tensión. Esto lo vamos a hacer en aula, ¿no? En aula lo vamos a ver, pero aquí ya tienen un ejemplo muy parecido, ¿no? Si alguien lo quiere adelantar y hacer, lo puede tomar de referencia este ejemplo, que es la misma pregunta, solamente son otros datos. Luego, hemos quedado aquí, los efectos estructurales. Terminaremos, ya es cortito lo que nos faltaba, no es muy largo, entonces, algunos efectos estructurales del pretensado. Tenemos que tomar en cuenta ahora las consideraciones de la carga del pretensado. Ustedes están notando que las cargas, por lo general, del cable del pretensado va a ser de manera inclinada, ¿no? De manera inclinada en uno de los extremos, y esta va a generar pues dos componentes, una fuerza horizontal y una componente vertical, ¿no? Ahí estarían las dos fuerzas, la que importa es la inclinada, pero el ángulo entre la carga horizontal y la carga inclinada es pequeño, ¿no? Por esas razón los problemas que hemos resuelto, nosotros tomamos en cuenta como una carga horizontal, porque ese ángulo es pequeño nada más, ¿no? Entonces esa explicación lo tienen aquí. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Para que nosotros ya podamos considerar
las etapas, ¿ya? Las etapas de carga en el hormigón pretensado. Y les he dicho que tenemos 3 etapas. Una etapa, la que consideramos es el estado inicial, la etapa intermedia y la etapa final, ¿ya? Toda esta teoría se los va a dejar a ustedes para que lo lean, pero yo voy a ir directamente al resumen, ¿no? A la etapa inicial. En la etapa inicial también se lo conoce como etapa de introducción o transferencia, ¿ya? Y eso por qué estoy resaltando, porque en algún examen les he preguntado, ¿no? Calcular las tensiones en la etapa de transferencia, ¿no? Y ahí muchos se preguntaban, pero no, etapa no hemos llevado, no, es lo mismo. Etapa inicial, etapa de introducción o transferencia es lo mismo, ¿ya? Si se les pregunta de etapa de transferencia, tú dices, estoy en etapa inicial. Entonces, de estas características de la etapa inicial, ¿qué es lo que hemos dicho? Solamente se toman 2 tipos de carga. La carga de pretensado y se toma en cuenta el peso propio. Solamente hay que considerar esas 2 cargas, y eso también está en sus apuntes, lo vamos a resaltar, si ustedes ven, ¿no? Ahí está. Entonces, vamos a tomar en cuenta el peso propio del elemento, eso nos dice. ¿Qué más? Seguiremos leyendo. En esta etapa, entonces, la estructura o elementos está bajo la acción de pretensado, pero no está actuando ninguna carga externa, solamente el peso propio. Y ahora ustedes, ¿qué están notando de este diagramita, no? Ustedes pueden ver que el hormigón pretensado, estamos hablando del hormigón pretensado, está siendo traccionado, miren, está siendo traccionado, y esta tracción, ¿qué está provocando? Que en etapa inicial, si fuese el elemento simplemente apoyado en etapa inicial, las fibras de abajo se están comprimiendo, ustedes pueden ver, se está formando un arco de compresión, ahí está, ¿no? Con rojito. Es una compresión en la parte inferior, lo pintaré de azulcito. Miren, se forma la curvatura, la compresión. Y la parte superior o las fibras de superiores están siendo traccionadas, y aquí dice en tensión, ¿no? En la traducción, tensión quiere decir tracción. Dejaré ingresar un momentito, por favor. Ya. Después, ¿qué es lo que está pasando? La estructura o elementos está bajo la acción del pretensado, pero no está actuando ninguna carga externa. Entonces, se puede analizar en las siguientes subdivisiones. Antes del preesfuerzo, la estructura tiene baja resistencia frente a las cargas externas. O sea, si lo hacemos someter bajo cargas externas. Es que esas computadoras a las 11 nos han hecho comer. Allá, José, tu micrófono está encendido. Ah, ya veo. Se ha escuchado todo lo que has dicho. Todo, todo. Por eso prefiero avanzar presencial. Luego tenemos durante el preesfuerzo. Cuando se realiza, en el preesfuerzo, cuando se realiza el estado, los torones están sometidos a una tensión máxima. Es otra característica del hormigón en etapa inicial, ¿ya? La carga P es la máxima. Esta carga P es la carga máxima. Entonces, estoy subrayando eso, por favor. La carga de tensión en los cables es el máximo. Se está generando el máximo esfuerzo de la carga, ¿ya? Que también hemos dicho que existe la fibra inferior. Si fuese simplemente apoyado, la fibra inferior está comprimida y la fibra superior está traccionada. Y en la etapa inicial también se produce una contraflecha máxima, ¿no? Si tú quieres ver la contraflecha, lo estoy trazando aquí, ¿no? Sería esto que está con color azulcito. Miren esta flechita. Ahí está la contraflecha, ¿no? Entonces, si es simplemente apoyado, se produce la carga máxima, P va a ser máximo y la contraflecha también va a ser máximo. Entonces, dejaré ingresar, por favor, dejaré ingresar. Allá no están, no está. Listo. Esta es una prueba crítica para la resistencia de los cables, o sea, los cables se los estira hasta el máximo, al cual los cables estará sujeto a través de su vida y ocurre en este periodo. Para el hormigón, las operaciones de preesforzado imponen varias pruebas en la producción de resistencia en los anclajes.
Debido a que el concreto no tiene la resistencia específica en el momento en el que el preesfuerzo es máximo, es posible que se presente la trituración del hormigón en los anclajes y en otras partes, si su resistencia no va a ser la adecuada. Luego existe una otra subetapa que es la etapa de transferencia, ¿no? Que también estábamos hablando en etapa inicial. Dejar ingresar, por favor. Listo. En los miembros postensados se realiza progresivamente esta etapa y normalmente no hay cargas externas sobre el elemento, solo su peso propio. Así el preesfuerzo inicial P sub 0 sin considerar las pérdidas impone una condición seria al hormigón. Claro, como hemos dicho, la carga P es máxima, estaría comprimiendo mucho más al hormigón. Se debe verificar las tensiones en el hormigón, además del posible aplastamiento en las zonas de anclaje. Para los elementos pretesados, la transferencia del esfuerzo se lo hace en una operación y en un periodo muy corto. Para los elementos postesados, que es lo que nos interesa, la transferencia es generalmente gradual y el esfuerzo en los cables puede ser transferido al hormigón uno por uno. En ambos casos no hay carga externa en el elemento excepto su peso en el caso del postensado. Entonces, en etapa inicial, las características y preguntas de examen, ¿ya? Se produce la contraflecha máxima. ¿Por qué? Porque la carga es máxima, ¿no? Y solamente hay que tomar en cuenta dos cargas. La carga máxima del cable y el peso propio. Esas son las preguntas del examen. Ahora vamos a una etapa intermedia, ¿no? Que no es la que está entre la etapa inicial y la etapa final. En la etapa intermedia intervienen estados de cargas intermedios, considerando un estado durante la transportación del montaje y el traslado del elemento, o sea, ocurre por general a los elementos que han sido prefabricados de manera industrial. Se debe tener especial cuidado con la colocación en los apoyos temporales, ganchos y dispositivos de montaje para no alterar la condición estática para el cual ha sido diseñado, el cual puede cambiar el sistema estructural o modelo estructural, por ejemplo, si un sistema isostático a uno hiperestático. ¿Qué te está diciendo? Que estos elementos, mis queridos estudiantes, en esta etapa intermedia, han sido fabricados de manera isostática. Y si tú miras bien la grafiquita, aquí tenemos una viga simplemente apoyada, miren, ahí está. La viga, con rojito lo voy a hacer, con rojito, ahí está. La viga y sus apoyos, miren, a ver, sus apoyitos, aquí está. Un apoyo es este, ¿no? Un apoyo y otro apoyo. Esta viga ha sido fabricado de esta forma, como un elemento isostático con apoyos en los extremos. Entonces, su traslado en la etapa intermedia tiene que ser igual. Por esa razón, aquí están viendo esta sección de viga, la cual está siendo trasladada también con un elemento isostático. Entonces, nos están diciendo que no debería colocarse apoyos intermedios, no debería haber apoyos intermedios porque lo estaríamos volviendo en hiperestático. ¿Por qué razón? Porque el diagrama de momentos ya aparecería de esta forma, ¿no? Así. Ya cambiaría y necesitaríamos más armadura en la parte superior. Entonces, por esa razón es recomendable. Si lo hemos construido de manera isostática, también tenemos que trasladarlo, ¿ya? Entonces hay que analizar siempre ese caso. Por ejemplo, si una viga ha sido una viga simple diseñada para ser transportada en sus esquinas, se romperá fácilmente si se levanta del centro. Por esa razón, mis queridos estudiantes, cuando llegue a obra esta viga, no se lo va a alzar pues con un ganchito, no vamos a colocar un ganchito en esta parte, en la parte central, no vamos a colocar un ganchito y lo vamos a estirar de aquí, no. Para levantar de la misma forma se hace de manera isostática. Y aquí ustedes están viendo, miren, tiene sus ganchitos de anclaje en estos extremos. Entonces, de seguro se lo va a levantar de esta forma, ¿no? Aquí puede ser de esta manera y recién viene su alzado, ¿ya? Ahí está su alzado, ¿no? Esa puede ser una forma de manera isostática desde los apoyos se lo está alzando. La otra manera
también puede ser igualito, desde los mismos apoyos, aquí tenemos un apoyo y en el otro extremo también, y mediante un sistema de cables lo podemos alzar también de los dos extremos. Así se hace el transporte de estos elementos y han sido considerados de manera isostática. Ya esa es la etapa intermedia. Entonces dice que puede producirse fallas en el centro. Algunas vigas para puentes son tan largas que es necesario dejar volados uno del otro extremo para que se puedan transportar. En el caso de algunas viguetas o vigas y losas, que antes de su sección compuesta esté lista para soportar cargas y requieran de un cimbrado o encofrado temporal que es removido cuando los colados en sitios y la losa o el firme ya han fraguado. Miren cómo se alza, miren cómo ha sido fabricado de manera isostática y isostáticamente se tiene que levantar, ¿no? Como estamos viendo ahí. Dejaré ingresar, por favor, dejaré ingresar. Listo. Luego, ¿qué es lo que pasa? Pasamos a la etapa final, ya en la etapa final. Se lo denomina también etapa de servicio. Etapa final o etapa de servicio. ¿Por qué se le denomina servicio? Porque ya entra en funcionamiento para recibir las cargas a las cuales ha sido proyectada. Por ejemplo, si es una viga de puente como el que estamos viendo aquí, seguro ya han vaciado la losa y ya puede pasar los vehículos. La carga viva sería la carga vehicular, o sea, ya está funcionando, ya está en servicio. Si fuese pasarela, ya las personas pueden circular, ya va a resistir la viga las cargas de las personas en el caso de pasarelas, ¿no? Entonces, ahí sería la etapa de servicios. En conclusión, la etapa de servicios es cuando ya se toma en cuenta las cargas vivas para el cual han sido proyectadas, donde las cargas de servicio varían desde un valor mínimo denominado carga de larga duración y un valor máximo denominado la carga total, que sería la suma de todas las cargas. Es la etapa en la que se aplican a las estructuras en la carga de trabajo o uso y donde el pretensado sufre pérdidas en el tiempo. Vale decir que se tienen máximas solicitaciones externas y la menor fuerza del cable. Miren, a diferencia del otro, pregunta de examen, las solicitaciones son máximas y la fuerza del cable P es menor. La fuerza del cable P es menor. O sea, en etapa final tenemos una carga P baja, menor. Sin embargo, en etapa inicial la carga es máxima, ¿no? Para garantizar el comportamiento adecuado de los elementos, en la mayoría de los casos, el elemento pretensado se encuentra trabajando en conjunto en sitio, lo que incrementa notablemente su inercia y resistencia. En la etapa final se consideran las condiciones de servicio tomando en cuenta las o los esfuerzos permisibles, deformaciones y agrietamientos y las condiciones de resistencia, de tal manera que, además de alcanzar la resistencia adecuada, se obtenga una falla útil. Como para otros tipos de estructuras, el diseñador debe considerar combinaciones de cargas vivas en diferentes partes de la estructura, como las laterales, también como las fuerzas de viento y sismo y cargas por esfuerzo, de tal como ellas producidas por los asentamientos, los apoyos y los efectos de temperatura. Para estructuras pretensadas de hormigón, especialmente los de tipo no convencional, es usualmente necesario investigar las cargas últimas de agrietamiento y su comportamiento bajo las cargas reales de sostenimiento en adición a la carga de trabajo. Esto es como sigue a continuación. Aquí hemos dicho, ¿no? En la etapa final entran todas las cargas. Entonces, para eso analizaremos qué tipo de cargas. Por ejemplo, las cargas permanentes, donde la curvatura o la deflexión de un elemento pretensado bajo las cargas permanentes es un factor controlante en el diseño, debido a que el efecto de la flexión aumentará su valor. De aquí que es indeseable limitar la curvatura o deflexión bajo estas cargas. Tenemos luego la carga de trabajo. Para considerar la carga de trabajo no hay una revisión en los esfuerzos y las deformaciones excesivas y no es necesariamente una garantía de resistencia suficiente para las sobrecargas. Cargas de agrietamiento. El agrietamiento es un elemento de hormigón pretensado que significa un cambio repentino en los esfuerzos de cortante que se van a producir en las uniones.
A veces es una medida de resistencia a la fatiga. Luego tenemos la carga última. Las estructuras diseñadas bajo la fase de esfuerzos de trabajo pueden no siempre tener un margen suficiente para las sobrecargas. Esto es verdad, por ejemplo, para elementos de hormigón preesforzado bajo cargas directas de tensión, debido a que es deseable que una estructura posea una capacidad mínima de sobrecarga y es necesario determinar su resistencia última. Generalmente la resistencia última de una estructura definida como la carga máxima que soporta antes del colapso. Pueden existir otros estados de cargas también, o otras etapas de carga que exigen investigación. Por ejemplo, la carga de fisuración es importante y puede ser necesario realizar un estudio específico cuando el estado de cargas por manipulación y transporte pueda resultar crítico, ¿no? Eso es en la etapa intermedia. De manera resumida, entonces, mis queridos estudiantes, ya antes de entrar al otro, ¿qué tenemos? En etapa inicial, la carga es máxima. Aquí están las preguntas del examen, ¿no? Esto memorícense. En etapa inicial se toma la carga máxima del pretensado, que es P sub 0P, y donde tenemos también el peso propio. Solo esas dos cargas se consideran. Y en la etapa inicial hay que considerar una carga final del pretensado. ¿Por qué final? Porque va a aparecer pérdidas, ¿no? La máxima se produce en etapa inicial, luego con el tiempo aparecen pérdidas que donde la carga va a rebajar. Y luego se toma en cuenta el peso propio, la carga muerta, la carga viva y la carga superimpuesta. Luego tenemos algunos grados de pretensado, ¿no? Cuando es totalmente pretensado, fíjense, la tensión a tracción del hormigón casi es cero, o sea, no aguanta, se asume que no aguanta la tracción en el hormigón, o sea, es cero, la tensión de tracción en el hormigón es cero. Si lo estiramos, se asume, ¿no? Se asume que esta tensión es bajita. Entonces se elimina totalmente los esfuerzos de tracción en todos los elementos sometidos a cargas de servicio. Por lo tanto, no se produce fisuras, pero puede producir la incurvatura o deflexión negativa si las cargas fuesen menores. Luego tenemos el pretensado parcial, donde la tensión de tracción del hormigón es menor a la tensión admisible. También podemos tener el otro caso donde la tensión a tracción del hormigón es mayor a la tensión admisible del hormigón. Y por último, la tensión de tracción del hormigón muy grande o demasiado grande a comparación de la tensión admisible del hormigón. Hipótesis de diseño, ¿no? Entonces aquí nos está dando algunas hipótesis. En el diseño de estructuras de hormigón pretensado consiste en proponer un elemento que sea funcional y económico óptimo para determinadas acciones o cargas y características geométricas de la obra. Una vez escogido el elemento, el diseño consiste en proporcionar el acero de preesfuerzo y refuerzo para que tenga un comportamiento adecuado durante todas las etapas dentro del marco de un reglamento vigente. Es claro que esta perspectiva, el elemento o sección a utilizar es una incógnita, sino un dato que el diseñador, de acuerdo a sus conocimientos y experiencias, podría proporcionar. Para el estudio de tensiones de transferencia del pretensado bajo la acción de las cargas de servicio y las cargas de fisuración, la teoría se debe utilizar con las siguientes hipótesis. Las deformaciones específicas varían en forma lineal en la rotura para todas las etapas de carga y en las secciones fisuradas el hormigón no va a resistir a tracción, ¿no? Entonces, eso por favor llevémonos en cuenta que en el hormigón pretensado la tensión de tracción puede ser aproximadamente cero, Si va a tener un valor, pues nos puede dar 1 megapascal o 0,5, ¿no? Casi cero a comparación de la tensión a compresión. Bueno, eso es, y habíamos terminado el capítulo de flexión. Entonces, pasaremos ahora, mis queridos estudiantes, con el cálculo del Excel, ¿ya? Desde cero vamos a hacer con ustedes, ¿ya? Desde cero, entonces damos un tiempito para que ustedes se acomoden en el Excel. Si me siguen, miren, ¿cuál es la recomendación? Que ustedes deberían entrar, si bien están siguiendo todo lo que estamos indicando hoy,
deberían también entrar con su dispositivo para que hagamos de forma paralela. Yo hago el paso 1, tú también haces el paso 1. Yo hago el paso 2, tú también, ¿ya? Y si quieren que repita un paso, entonces ustedes me avisan para repetir, ¿ya? Y si no tienen micrófono, en el chat voy a estar presente. Aquí avisan en el chat cuando quieran que repita o aclare algún punto, ¿ya? Entonces les voy a enseñar a realizar la geometría, ya la geometría en Excel. Para eso entonces necesito que todos se abran un Excel. Todillos se abran un Excel. Entonces, a ver, yo voy a abrir desde cero mi Excel. Me van a decir ya si voy muy rápido, porque esto también quiero aprovechar, sino cuando, ¿no? Y en el examen por ahí se trae en su Excel, debería funcionar, ¿no? Debería funcionar. Entonces, mis queridos estudiantes, ahí está, estoy abriendo el Excel desde cero, un poquito voy a aumentar la pantallita para que ustedes puedan visualizar mejor, ¿ya? Entonces, podemos empezar, mis queridos estudiantes, todos están con su Excel. Empezamos nomás, sí, ¿no ven? Ya, entonces, miren, voy a crear mis secciones. Primero voy a hacer la sección más fácil, que debería ser una sección voy a calcular un trapecio, ¿ya, mis queridos estudiantes? Lo que yo voy a considerar va a ser un trapecio. Entonces, voy a empezar calculando el área del trapecio. Entonces, empiezo, mis queridos estudiantes, ¿ya? Aquí me voy a dar mis dimensiones, ¿ya? Mis secciones. Aquí yo lo sé colocar por lo general geometría, ¿no? Geometría o dimensiones. ¿No? Entonces, aquí voy a colocar A, mi valor de A en centímetros, ¿ya? Voy a hacer con un trapecio primero. Alguien va a decir, uy, pero calcular es facilito el área, sí, pero de a poquito vamos a ir avanzando. Entonces, traer aquí coloco B, ¿ya? B en centímetros y C, ¿no? Que es la altura, H en centímetros. Miren, solamente estoy colocando las dimensiones, A, B y C, ¿no? Entonces, ahí está. A lo voy a dar 15 centímetros como datos. B va a ser 30 y H va a ser 45. ¿Ya? Listo. Hasta aquí, ¿quién se ha perdido, mis queridos estudiantes? ¿No? Estoy calculando un trapecio. Van a ver luego cómo se va a ir transformando de a poquito mi figura. Y entonces bajo dos cuadraditos y ahora sí calculo Dije, mis la propiedades. clase. Sí, 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 sí. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Lo podría grabar, ingeniero, la clase? Porque mi laptop de mí está muy lento y todavía no carga el Excel. Ah, ya. O sea, como yo no tengo aquí un grabador, lastimosamente, fíjense. Antes venía pues con el grabador y hay que pagar aparte, pero lastimosamente no tengo mi grabador habilitado. Por esa razón no puedo. Pero les voy a esperar con calmita y también les voy a decir captúrense pantallita, ya por lo menos, pero les voy a esperar. ¿Ya? Entonces, ahorita solamente me estoy dando mis dimensiones. A, B y H. Ya voy a estar esperándoles un ratito, sí. Ahí están mis dimensiones. Y luego les voy a mostrar en lo que se va a convertir después. Ya. Entonces, ahora sí, aquí colocaré propiedades geométricas. Ya lentito voy a ir. Ahorita no he hecho nada. Propiedades geométricas. Ahí está, ¿no? Mis dimensiones, mis propiedades geométricas. Ahora voy a ir calculando el área, ¿no? El área de un trapecio. Van a ver por qué estoy eligiendo el trapecio. Área de un trapecio, entonces aquí voy a colocar área de un trapecio, A mayúscula, ¿no? Área, y obviamente debería estar en centímetros cuadrados, ¿no? O centímetros cuadrados, ahí está. Centímetros elevados al cuadrado. Al cuadrado se escribe al 0,178, ¿ya? Aquí, a ver, es una notita, haremos al cuadrado. Alt, presionas el Alt
que es la tecla que está alt, así, ¿no? Alt, y directamente 0,178. Esto te va a dar el cuadrado, esto te va a dar el cuadrado, así. Presionas alt 0,178, ese te va a dar el cuadrado, ¿no? En el Excel. De así escrito centímetros cuadrados, ¿no? Alt 0,178. Y así tomas algunos tips. Listo, para no estar colocando eso. Luego, calculamos el área. Aquí es igual el área. 1/2 por la base, ¿no? La base a cuál vamos a llamar, sería la suma, los semilados, ¿no? A tenemos la menor dimensión, B que sea la mayor dimensión. Entonces, los semilados, ¿no? Semilados. Aquí yo voy a tener A más B, ¿no? Más B. ¿Listo? Multiplicado por la altura. Ahí está. Ya si alguien se ha perdido, por favor, me avisa. Ya me avisa. Lo que estoy calculando es este trapecio. Aquí con figuritas lo voy a colocar. Aquí está. Esta figurita más o menos. Estoy calculando esta figurita. A sería el lado pequeño, ¿no? Aquí obviamente se ve feita la figurita. Ahorita lo vamos a ir mejorando. Ah, entonces ahí está. Hasta aquí estamos viendo, ¿ve? Ya, ahora, ¿cuál es la otra propiedad? El centro de gravedad. ¿Y centro de gravedad está en centímetros. Hemos dicho en la teoría que esto igual va a ser conocido como Y sub I. Distancia a la fibra inferior, ¿no? Ahí está. ¿Cómo calculamos entonces? Hay pues ecuaciones, mis queridos estudiantes, ¿no? Yo he deducido en la clase, lo he hecho por Steiner, dividiendo en figuras geométricas conocidas, un rectángulo menos dos rectángulos. Ahora, si ustedes buscan en la bibliografía, también existe la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? La ecuación va a ser igual a la altura dividido entre 3, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? En este caso, el lado más pequeño, que debería ser bueno, la base, ¿no? La base, B4 más 2 veces multiplicado la dimensión de arriba, ¿no? La dimensión de arriba dividido entre la suma de ambos lados, ¿no? La suma de ambos lados. Entonces, miren, debería ser este más este. Yo lo he hecho por Steiner ayer, un poquito largo y nada más, ¿no? Entonces vemos, ahí está. Nos está dando el parámetro 12. Me fijaré si está bien esto, por favor, ¿ya? Necesito un poquito, tengo que controlar cómo hemos calculado. Entonces, me fijaré biencito. A ver, la ecuación que estoy siguiendo debería ser B sobre 3, B4 más, ¿no? 15, 30, 45, estamos bien. 4 más 2B3 entre, ya está. Yo tengo, ahora si quieren podemos buscar en el internet, ¿no? Áreas del trapecio, ¿no? Propiedad, miren, propiedad geométrica del trapecio, ¿no? Del trapecio. Ahí seguro nos va a dar, entran a imágenes y nos va a dar, ¿no? La inercia, perdón, inercia, ¿no? Si es que no quieren ver la ecuación, debe estar por aquí. La inercia del trapecio, ahí está. Y nos van a dar, ¿no? Las ecuaciones, aquí hay una y creo que es esta la que estoy utilizando. A ver, veremos, configura, botón derecho, abrir en una nueva pestaña y grande nos tiene que aparecer. Miren, aquí está. Ahí está la ecuación, ¿no? La inercia, la que estamos tratando de colocar. Ahí está. Y es centro de gravedad. H tercios. Estoy calculando y es centro de gravedad. H tercios, ¿ya? De 2 veces un lado más B sobre 2H. Esta ecuación estoy tratando de escribir, ¿ya? Esa ecuación es la que estoy tratando de escribir. Entonces, H tercios. A ver, me controlaré con esa ecuación, ¿ya? Voy aquí, ¿cómo lo muevo? Más grande lo puedo volver, sí. Pero ahora necesito moverlo un poquitito. Lo voy a reducir, ¿ya?
Ahí está, para ver las dos ecuaciones. Entonces, esta ecuación estoy escribiendo. Centro de gravedad, ahí está. H tercios, la altura sobre 3, dice, ¿no? La altura sobre 3. Más, si yo quiero calcular el centro de gravedad respecto a la base, tengo que tomar 2 veces la altura, ¿no? 2 veces 15, 2 veces 15. ¿Estamos bien ahí? 2 veces 15 debería ser, ¿no? 2 veces 15 más B sub 4. B sub 4 es la base menor, la base mayor de 15, dividido entre los lados, que sería B3 y B4. Aquí hay un errorcito, ¿no? B3 más B4. Listo. Ahí está mi errorcito. He calculado 20, ¿ya? Ahí está el centro de gravedad, ¿no? Del trapecio. 20 centímetros nos tiene que dar. ¿Hasta aquí alguna duda, mis queridos estudiantes? Porque lo que viene es la inercia. Y la inercia, les comento, es fregado, es también calcular la inercia, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Les está saliendo esos datos? Esperemos que sí, ¿no? Esperemos que sí les esté saliendo. Voy a estar pendiente. ¿Sí, no? Listo, entonces en las propiedades calculo ahora y sub s. Y sub s, ¿a qué va a ser igual? Hemos dicho la altura menos y sub i, ¿no? Es importante calcular y sub s. Entonces, ¿cómo voy a calcular? La altura menos y sub i menos s. O sea, tengo que estar 45 menos 20. Y ahí está, ¿no? Ya tengo la y sub s en centímetros, ¿no? Y sub s en centímetros. Entonces, un poquito lo abriré. Ahí está. Ya tengo entonces 25 centímetros. Y la suma, ¿no? De 20 más 25 debería ser la altura. Entonces, ya tengo la distancia. Ya tengo Y sub I y Y sub S. Ya tengo ambos. Y sub I y Y sub S. Siguiente propiedad, la inercia, ¿no? Este sí es fregado, la inercia. La inercia respecto al centro de gravedad. Centro de gravedad tiene que ser igual, entonces, ¿en qué unidades? Centímetros a la cuarta, ¿no? Aquí no hay caso ya de elevarlo, centímetros a la cuarta. Ahora yo tengo que calcular la inercia, ¿no? Y es un poquito fregado, pero aquí ya tengo la ecuación, ¿no? De la inercia. Entonces, esta es la ecuación que yo tendría que escribir. Esta ecuación es la que yo tendría que escribir con respecto al centro de gravedad. Miren, la altura al cubo por, ¿no? La dimensión pequeña A entre la dimensión grande. O sea, esta es la ecuación que estoy escribiendo. De internet está, ¿no? Está internet. Tengo que escribir entonces, esta ecuación es la que tengo que escribir para calcular la inercia. Esa ecuación. Entonces, haré a ver esa ecuacióncita lo haré aquí, ¿no? Y esto es lo más morosito de hacer, ¿no? H, ¿no? La altura elevado al cubo, me dice. Alt 94, miren. Con Alt, si ustedes presionan Alt 94, es el signo de elevado al cubo, ¿no? Eso también pondremos aquí en nuestra memoria, ¿ya, queridos? Lo traeré aquí, más aquí, para que lo puedan ver. Ahí está nuestra ayudita, ¿no? Otra vez, si haces tu Alt, si presionas la tecla Alt y luego 94, ¿no? Esto quiere decir que nos va a dar este símbolo, el de elevado. Alt 94 nos va a dar el signo de elevado, ¿no? De elevado, ahí está, para elevarlo. Entonces, eso estoy colocando. Alt 94 elevado al cubo, ¿no? La altura elevado al cubo, escribiré todo el numerador, ¿no? ¿Qué me dice la ecuación? Por el lado menor elevado al cuadrado. Por el lado menor, ahí está. Lado menor o lado mayor también, porque ambos puede ser, ¿no? Lado menor, lado mayor, elevado al cuadrado. Entonces, ahí está. Lado menor o lado mayor. Cualquiera de los dos va a estar elevado al cuadrado más, ¿no? Cuatro veces la multiplicación. Aquí pareciera que en esta ecuación faltaría algo, ¿no? La multiplicación, falta un B. Aquí si se fijan en esta ecuación hay un errorcito. ¿Alguien se da cuenta del errorcito? A ver, alguien.
Hay un errorcito tremendo aquí, ¿no? Aquí una ecuación falta una variable, ¿no? ¿Alguien se da cuenta? A ver, un super zoom lo vamos a hacer. Alguien, un ojo biónico, ahí está. ¿Alguien se da cuenta del errorcito? Yo me doy cuenta, entonces, ¿no? ¿Nadie lo ha visto? Fíjense en las dimensiones de las variables. Miren, aquí dice, a ver, dejaré de reducirlo. Al menos. Oh, no. Ya. Miren aquí. Miren, aquí está elevado al cuadrado. Bien. B elevado al cuadrado. Bien. 4A. Falta una variable más para que el producto, ¿no?, como potencia o como exponente tenga el grado igual. O sea, toditos deberían tener el mismo grado en la potencia, ¿no? Aquí es elevado al cuadrado, aquí me falta A y una variable por B, ¿no? Por B, ya por B, es decir, me va a dar una potencia al cuadrado. Entonces, ahí por favor van a tener cuidado con esa ecuación. Miren, hasta el internet nos da ecuaciones malas. 4 veces B por A más A al cuadrado. Miren la misma ecuación. Alto 94 al cuadrado. Y esto dice que hay que dividirlo, ¿no? Lo tenemos que dividir entre el denominador, que va a ser 36 por la suma de los lados, A más B. A más B. Y ahí está la inercia, ¿no? Si ustedes hacen por el método que hemos hecho ayer, nos tendría que dar la misma respuesta, ¿ya? Y mismas respuestas. Hasta aquí dudas, mis queridos estudiantes. Algo que quieran ver, algo que quieren que les muestre antes de seguir avanzando, porque esto no es, digamos, lo difícil, ¿no? Yo solo me estoy calculando, ahorita lo voy a volver en una imagen dinámica, ¿no? Que se va a ir moviendo. ¿Alguna duda hasta aquí? Algo. ¿Alguna ecuación que quieren que muestre, ¿no? Ya, entonces continúo, ¿no? Continúo. Ahora voy a calcular el módulo resistente a la fibra inferior, ¿no? Módulo resistente a la fibra inferior. Este módulo resistente, ¿en qué unidades va a estar? Centímetro al cubo. ¿Y cómo se escribe al cubo? ¿Cómo escribe ese cubo pequeñito? Ya, entonces, por simple lógica, mira, aquí te vas a dar cuenta. Hasta ahí nomás, pero se puede. Si alt 0,178 es al cuadrado, entonces alt 0,179 va a ser elevado al cubo. O sea, te lo va a escribir un superíndice con letras pequeñitas al cubo. Miren, ahí está ahí. No hay, por ejemplo, alt 0,180 a la cuarta. No va a haber eso. No hay. En el código ASCII, entonces ahí está, para que ustedes ya estén colocando al cuadrado, al cubo. De ahí es colocado, ¿ya? ¿Cómo se define el módulo de resistencia? Si es respecto a la fibra inferior, lo que yo tengo que hacer es dividir, ¿ya? Dividir inercia entre Y sub I. Listo, ahí está, ¿no? Y sub I. Luego calculo el módulo resistente respecto a la fibra superior. Igualito, en las mismas unidades. Centímetros al cubo. Y es igual. Lo mismo, ¿a qué va a ser igual? La inercia, pero ya no dividido entre Y sub I, sino entre Y sub S. Listo. Ahí está el módulo resistente. Por último, también podríamos calcular el radio del giro al cuadrado. Radio de giro al cuadrado, ¿no? Y esto tendría que estar en centímetros al cuadrado, radio de giro al cuadrado. Es la distancia a la cual se produce el mismo momento de inercia. Así se define el radio al cuadrado. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el radio al cuadrado? La inercia
dividido entre el área, ¿no? Ahí está. La inercia dividido entre el área. Listo. Y he calculado mis propiedades geométricas, ¿ya? Hasta aquí. Ahora, yo quiero que funcione un gráfico más elegante. No quiero que esté este gráfico, sino que quiero que se modifique. Quiero que se modifique, ¿ya? Entonces, para eso yo necesito hacer ahora algunos datitos. Entonces, de manera inicial, ustedes con un ejemplito ya tienen que calcularse sus propiedades geométricas en función de las dimensiones. Hasta aquí, mis queridos estudiantes, para avanzar a la segunda etapa en la cual ya yo me voy a crear, no este gráfico, ¿no? Yo ya me voy a crear un gráfico que cambie de tamaño, ¿no? Si es cuadrado, que sea cuadrado. Si es un triángulo, que me dé un triángulo. Si es un trapecio, que sea un trapecio. De eso se trata, ¿ya? Yo me voy a, ahora voy a tratar de mejorar mi gráfico, que en función de mis datos, si es un triángulo, que sea un triángulo, me lo calcule todas las propiedades. Si es un rectángulo, también, ¿no? Todas las propiedades. Si es un trapecio, todas sus propiedades. Y si es un cuadradito, igualito, ¿no? Todas sus propiedades. Eso lo voy a hacer, pero necesito saber si hasta aquí se entendió, mis queridos estudiantes. ¿Quieren ver algo, alguna ecuación? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Albert dijo B, ¿no? Falta B en la ecuación, si era así, Albert, tal cual, ¿no? En la ecuación del trapecio. ¿Todo está bien? Continuamos, mis queridos estudiantes. Necesitamos 3 likes o 3 en aquí que digan sí, 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 continuamos. Porque ahora voy a graficarlo, ¿ya? ¿Y cómo lo voy a hacer la gráfica? Mediante coordenadas, pero necesito saber, ¿no? Si ustedes están entendiendo. Sí, ¿no? ¿Me están siguiendo? Sí, ¿no? Solo dos, Eric, Cristian y Albert, ¿no? Me están siguiendo. Ahí está, Yanina más. Entonces, con los tres, Vania más bien, Vania también ya está, ¿no? Entonces, Cristian también ya está listo. Entonces, ahora voy a crear la figurita. David también, ya gracias, David. Entonces, vamos a crear ahora la figurita, ¿ya? La figurita que pueda cambiar de forma. Entonces, para eso, yo lo voy a hacer por coordenadas. Entonces, me voy a dar puntos. Miren, aquí me voy a dar puntos. Puntos, ¿no? Por coordenadas. Y ustedes saben que un trapecio, volveré a invocar a mi trapecio, ¿ya? Porque lo he bozado, pero igual lo voy a bozar después, pero necesito invocarlo de nuevo. Aquí está mi trapecio, ¿ya? Voy a tener estos puntos en el trapecio. Miren, antes de, lo voy a borrar después, pero lo invocaré para que ustedes entiendan. Me voy a crear los siguientes puntos. ¿Cuántos puntos necesito para un trapecio? Alguien va a decir 4 de cada esquina, pero necesito 5. Miren, estos son los 5 puntos. Uno aquí, 2, 3, 4 y otra vez para cesar, tengo que volver donde he empezado, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a trazar mis puntos? Este es el punto 1, ¿no? Con rojito lo colocaremos. Este va a ser mi punto 1, este va a ser mi punto 2, aquí yo voy a tener mi punto 3, aquí voy a tener mi punto 4 y finalmente tengo que cesar con el mismo punto 5 que va a ser. Entonces yo voy a trazar de esta forma, ¿ya? Mi, mi trapecio, de esta forma. Necesito entonces trazar en lugar de 4, 5 puntos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces coloco esos 5 puntos. Mira aquí. 1, 2, 3, 4 y 5, el que va a llegar y va a retornar al mismo, ¿no? Esto, entonces ya tengo mis 5 puntos, ahora coloco mis coordenadas, ¿ya? Mis coordenadas. Del punto 1 voy a colocar mi coordenada X y también del otro punto mi coordenada Y. De ambos voy a colocar mis coordenadas X e Y, de ambos, ¿ya? Entonces, el punto 1, como estoy empezando en mi gráfico, como voy a empezar en mi gráfico aquí, uy, perdón, quería dibujar un puntito, como voy a empezar aquí, este puntito va a ser siempre el 0, 0, ¿no? 0 en X, 0 en Y, ¿no? Siempre va a ser 0 en X, 0 en Y. Entonces, este 0 en X, 0 en Y, coloco aquí, ¿no? Aquí tengo que colocar 0, y aquí voy a colocar
0 también. Entonces, eso hago, miren. Aquí coloco 0 y aquí al lado 0. Con el teclado lo coloco. Plan, ¿no? Listo. Ahora voy a trazar el punto 2, ¿no? El punto 2 tiene que ser este puntito de aquí, este de aquí, ¿ya? Pero hace ratito se les he dibujado una flecha. ¿Qué quiere decir esta flecha? Que este punto 2 tiene que estar en función, este punto 2 tiene que estar en función al punto 1. O sea, tú vas a escribir con referencia a la posición 1, este punto 2, o sea, su X, ¿no? A ver, con X, con delgadito. Su distancia X, perdón. Su distancia X y su distancia Y del punto 2 tiene que estar en función del punto 1. ¿Ya? Eso es importante. Se van a fijar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Encuentro el punto X. Para encontrar el punto X voy a tomar entonces como referencia el valor de 0, este valor, ¿no? Este valorcito más, ¿no? Más, presta atención a lo que voy a hacer. Este punto 2, ¿de dónde va a salir en X? Tengo que tomar en cuenta la diferencia, o sea, este tamañito. A ver, se los marcaré. Respecto a X, esta diferencia de tamañitos, de aquí a aquí. Esa diferencia. Respecto a X, de este. ¿Cuánto será esa distancia verde? La diferencia de la distancia grande, que es 45, menos, perdón, 30, no 45. 30 menos 15, ¿ya? 30 menos 15 dividido entre 2. Con eso estoy calculando la distancia que está y ahí tenemos, ¿no? El primer punto. O sea, este punto, ¿qué quiere decir 7.5? Que va a estar ubicado a una distancia relativa de 7.5. Miren, por favor. Parece tedioso, pero luego vas a ver qué bonito se va a volver, ¿no? 7.5. Espero que les guste cómo se va a volver. Miren, entonces, el punto 2 está ubicado en el sentido X a 7.5. Ahí está. Eso quiere decir, ¿no? Respecto al punto 1, ¿no? En X está ubicado a 7.5 respecto al punto 1. Ahora voy con Y, ¿no? Ahora voy con Y, que también se me hace ya más sencillo, ¿no? Tengo que tomar en cuenta para Y estas referencias, ¿no? Siempre en función del anterior punto. Entonces, copio el anterior punto, ¿no? Estoy marcando el anterior punto más la altura. La altura de dónde voy a sacar, de aquí, ¿no? Y ahí tengo el valorcito. ¿Qué quiere decir ese 45? Que en Y, el punto 2, este punto 2, está ubicado a 45, ¿ya? A 45 de altura respecto el punto 1. Está ubicado a una altura de 45, ¿ya? 45 en el sentido y es respecto al punto 1, ¿no? Entonces el punto 2 está a 45 por encima respecto al punto 1. Listo. Y ahora voy a hacer lo mismo, ¿ya? Ahora, para que veas la secuencia y ahora ir acelerando, tengo que calcular este punto 2 en función de su X, ¿ya? En función de su X, o sea, en función del punto 2. El punto 3 de color rojito ahora tiene que estar en función del punto 2, ¿no? En función del punto 2. Tanto en alturas como en X, en alturas y en X. Obviamente en Y va a ser 0, ¿no? Y en X tengo que colocar o calcular esta distancia de color verde con ecuaciones. ¿Cómo lo hago? Siempre colóquenlo en función del anterior punto, ¿no? En función del anterior punto. Entonces, miren, en función del anterior punto coloco igual, tomo en cuenta el último punto que he encontrado, que era 7.5, y a este valor le voy a añadir solamente esta distancia, porque es la base. Entonces, ¿qué es 22.5? Ese 22.5, mi querido estudiante, es la ubicación. Con rojito te lo colocaré, porque quiero ir volando. Es la ubicación de este punto que está justo a
22.5, ¿ya? A 22.5. Ese quiere decir ese 22.5, que está a 22.5, el punto 3 está en el sentido horizontal a 22.5 del punto 3, ¿ya? El punto 3, perdón, de color rojito está ubicado a 22.5 del punto 2. Eso, ¿no? Lo mismo voy a hacer para Y, pero en Y debería tener yo la misma altura, ¿ya? Para el punto 2, yo debería tener la misma altura. Bueno, ya he hecho el punto 2, ¿no? El punto 3 debería tener la misma altura, entonces aquí coloco, puedo colocar el mismo valorcito, que sería F4, la misma altura voy a colocar, ¿no? La misma altura, porque estoy colocando en función del otro, ¿no? Si esto cambia de altura, esto también tiene que calcular. Ahora lo mismo, ya para el punto 4, otra vez, con el mismo esquemita, yo necesito saber este punto, ¿no? ¿Con qué distancia horizontal de color verde está aquí? Perdón, color verde y se ha cambiado. ¿Con qué distancia de color verde? Y con qué distancia vertical hacia abajo, ¿no? Su X y su Y respecto al punto 3. El punto 4 voy a calcular respecto al punto 3. ¿Cómo lo hago? Entonces escribo mi ecuación. Estoy en el punto 4. Entonces siempre en base al anterior punto, ¿no? Para que vaya cambiando más. Aquí tenemos entonces E5 más. Yo tendría que ahora aquí colocar para el punto 4 ¿no? Este valor. A ver, voy a verificar que esté bien, ¿no? En X, tiene que avanzar en X. Entonces, ahí está. ¿Lo tengo? Sí, lo tengo, ¿no? En X, entonces mi punto 4 está ubicado a 30 unidades del punto 3. Y ahora voy aquí, lo mismo, ¿no? Aquí voy a tener que bajarle altura, entonces tiene que aparecer un signo menos. En función del anterior punto, ¿qué le tengo que restar? La altura, ¿no? La altura de 45. ¿Cuánto me está dando? 0. Ustedes están dando 0. Ya estoy, y ahora por último, ya, se van a fijar ahorita, mis queridos estudiantes, ya estoy terminando. Necesito ahora cesar el ciclo, ¿no? El punto 5, volviendo al 0, tiene que estar en función del punto 4. Entonces yo tengo que calcular esta distancia, ¿no? ¿A cuánto está la distancia de color rojo del punto 5 respecto al punto 4? En X y en Y. En Y va a ser la misma altura, entonces solamente tendría que copiar el otro. Respecto a X, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al valor de 0, ¿no? 0 va a ser. Y luego voy a tener, en el otro caso, voy a tener el valor de 0 también, ¿no? Ahí está. Entonces ya tengo mis valorcitos, ¿no? Ya tengo ahí mis valorcitos. Listo. Miren, hasta aquí va a decir, uy, qué aburrido, pero fíjense ahora en qué se va a convertir. Voy a borrar este gráfico, ya este gráfico ya no me sirve, lo voy a borrar y miren a ver lo que va a... Agarro esto, estos puntitos, agarro estos puntitos, bueno, sobre todo este. Estos de aquí, ¿no? X e Y, voy aquí a perdón, insertar gráficos, miren, insertar gráficos, y esto acaso, miren, ya ha aparecido mi trapecio, miren con los puntitos, ya ha aparecido, ahí está, ya ha aparecido mi trapecio, y aquí lo único que tengo que escribir, por ejemplo, puede ser sección, ¿no? En el título yo puedo colocar sección, ¿no? Sección, o propiedad geométrica, sección, ¿no? No voy a colocar todavía el nombre de la figura y demás, ¿no? Ahora lo único que tengo que hacer es un poquito volverlo cuadradito según las magnitudes, ¿no? Según las magnitudes y tapar lo que he hecho ahí arriba. A ver, lo volveré lo más cuadradito posible, los tamaños, ¿no? O sea, las cuadrículas lo volveré cuadradito, ¿no? Lo más cuadradito que se pueda. Un poquito más tal vez. Ahí está, ¿no? Es relativo. Miren ahora, aquí iba con el problemita, aquí iba con el problemita, porque ahora, miren,
¿Qué pasa si yo quiero calcular una sección rectangular? Aquí están las propiedades geométricas. Imaginaré que va a ser una sección rectangular. ¿De cuánto sería mi sección rectangular? Por ejemplo, 15, 15, lo puedo colocar 30. Miren, aquí en lugar de 15 colocaré 30, que sea un cuadrado. Ahí está un cuadrado. Y para el cuadrado ya tengo mis propiedades geométricas, ¿no? Entonces aquí un poquito lo tengo que ajustar, ¿no? En mis tamaños y en mis magnitudes, un poquito con el gráfico lo tengo que añadir, aquí está muy pequeño, ya se ha vuelto un cuadrado, ¿no? Ahora, ¿quieres un rectángulo? Obviamente, bueno, aquí es un rectángulo, ¿no? Tenemos de base 30, altura 45. Si yo quiero que fuese un cuadrado, aquí también debería darle 30, ¿no? Ahí está. Más o menos y es un cuadrado. Alguien me dice, sacaré las propiedades de un trapecio, entonces aquí o de un triángulo, en A le tengo que dar 0, mira, directito. Directito ya está, ¿no? Quiero que sea más alto, le daré 45 de altura. Ya está, entonces ya me lo está calculando las propiedades geométricas. Y si no te convence, voy a añadir el centro de gravedad. Dentro un poquito lo hago un costadito y añado el centro de gravedad. Pero antes de añadir el centro de gravedad, ¿alguna duda o algún puntito que quieren que repita, mis queridos estudiantes? ¿Todo está claro? Ya se cambia, ¿no? Miren, ya se cambia. 15, ya se cambia la sección que yo quiera, ¿no? Al examen, ¿cómo he entrado? Entonces, al revés, más me colocan las dimensiones del examen y ya aquí ya te da toditas las ecuaciones. ¿Alguna duda? A ver, me fijaré el chat ya. ¿Dudas? ¿Puede mostrar la fórmula F4? Claro que sí. F4, la fórmula de F4. Aquí está, miren. Aquí está, lo vamos a meter con un zoom, ¿no? Con un zoom. Claro, me dicen nomás, aquí está, ¿no? F3 más B5, ¿no? F3 más B5. Si quieren que repita algo que muestre, díganlo, ¿no? Yo lo voy a mostrar. ¿Para qué? Yo quiero que ustedes saquen, porque luego les voy a mostrar en qué quiero que lo convierta. Ahí está, ¿no? A ver, alguito más, alguna duda. Por eso quería que me sigan, ¿no? A ver, alguito más. Ajá. A ver. Dudas, aquí está. No hay más dudas, ¿no? ¿Seguros? ¿Dudas? ¿Algo que quieran ver? Nada. Ya. Voy a añadir el centro de gravedad, que también es interesante. Miren, el gráfico lo hago a un costadito y yo escribo aquí, centro de gravedad, ¿no? Centro de gravedad. Entonces lo voy a colocar ahí, centro de gravedad. Quiero que me dé mi centro de gravedad. Siempre necesito este valorcito de centro de gravedad. ¿Y a qué va a ser igual el centro de gravedad? El centro de gravedad va a ser igual a, aquí ya he calculado, miren, el centro de gravedad, yo necesitaría aquí necesito, ¿no? En X, como mi figura va a ser siempre geométrica, necesito que sea la mitad de este, ¿no? El primer punto, la mitad. Y luego, lo que tengo en Y es lo que yo ya he calculado, que debería ser este valorcito, ¿no? Necesito que sea ese valorcito el centro de gravedad. Necesito que sea ese valorcito, ¿no? B sub 8 y es centro de gravedad. Miren, añado, vengo aquí a mi gráfica, botón derecho del mouse y seleccionar datos. Miren, seleccionar datos, lo hago a un costadito y aquí agregar y coloco, escribo, centro de gravedad. Me dice el valor de X, presionas la flechita, seleccionas esta celda. Vuelves a apretar ¿tá? Y ahora en Y, seleccionas de nuevo la flechita y seleccionas ¿no? Y vuelves con la flechita y luego aceptar, miren, aceptar. Listo. Y te has dado cuenta, ha aparecido un puntito naranja, ¿no? Entonces, miren, lo voy a tapar de nuevo. Miren, lo voy a tapar de nuevo. Entonces, ahora sí haré mi prueba, ¿no? Algo facilito. Me daré 45 y mira, si es un triángulo, aquí le doy 0.
¿a qué punto se encuentra su centro de gravedad? A la tercera parte de la altura. Si la altura es 45, 45 entre 3, 15. Y miren, está a 15, ya se mueve bonito. Ahora, ¿qué pasa si le doy un rectángulo de nuevo? El rectángulo que sea de base 30, ¿no? Ahí está, miren, está ubicado en el centro de gravedad. Este es un rectángulo. Para que sea un cuadrado, aquí también lo colocaré 30, ¿no? Debería estar ubicado a 15, miren. Ya se mueve, mira, mi centro de gravedad. Ahora, si es un trapecio, tranquilamente igual, ya me está dando la posición. Si aquí lo coloco 15, 45, miren, ahí está. Se mueve mi centro de gravedad, ¿no? Entonces, miren, ya se ha vuelto bonito mis propiedades geométricas, ¿no? Ya tranquilamente ya cambia la forma, miren, ya cambia la forma de mi sección. Entonces, ¿qué les parece? Interesante, ¿no? Interesante, pero ahorita les voy a mostrar lo que yo quiero que hagan, ¿no? Antes de mostrarles preguntas, mis queridos estudiantes, preguntas, 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 ¿no hay? Ya, si no hay preguntas, miren lo que va a pasar. Aquí, por ejemplo, yo ya tengo mis preguntas de examen, ya mira, mis preguntas que también me sirven para mis proyectos, ¿no? De hormigón pretensado. Miren, está así de largo. Alguien va a decir foto, foto sacaré, pero casi, casi es en mano porque quiero mostrarte algo. Creo que es en el segundo parcial. Aquí es, a ver, ¿cuál es? Segundo, alguien que diga segundo parcial, ¿es este? Sí, pero este es el matador, por eso era de internet. Ya deben estar capturando pantalla Ahí está, este quería, ¿no? Miren, mis queridos estudiantes, ahora aplicado a puentes. Estas ecuaciones yo ya les he pasado, ¿ya? Estas ecuaciones yo ya les he pasado, estos valores están en un capítulo, se van a fijar en la plataforma. En la plataforma, miren, en las propiedades geométricas, creo que no está aquí, pero está en este sistemas de pretensado. Creo que está aquí, a ver. O no se ha podido, ¿por qué no se ha podido? No deja leer. Y aquí, ¿qué pasó? Deja, aquí está. Perdón, aquí está, miren. Aquí está. Esa es la misma sección, los mismos términos. Miren, yo les he pasado cómo calcular el centro de gravedad, el área de esta figurita, el área, el centro de gravedad. Ahí están las ecuaciones. Toditas esas ecuaciones ya está. Y tenemos un ejemplo numérico más de paso. Ahí está, miren. Este ejemplo numérico para que ustedes se convenzan. Entonces, lo que yo quiero que ustedes hagan, el mismo procedimiento que hemos hecho para el trapecio, quiero que lo hagas para esto, o sea, que te des aquí tu punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, así, ¿no? El 5, el 6, y des la vuelta todito, ¿no? Todito lo que hemos hecho con el trapecio, eso. Si quieres una super planilla, haz todito eso, ¿no? Que dé la vuelta todo, entonces hasta cesar. Todito, como hemos hecho el trapecio, todito eso hazlo, ¿no? Prográmalo para que tengas el siguiente resultado, ¿ya? ¿Cuál es el siguiente resultado? Miren, a ver, se van a fijar, se van a fijar. Lo mismo, miren, con la misma idea, tapada la sección y demás, miren, tapada la sección y demás. Ahora cambio, a ver, aquí lo voy a colocar, iré por aquí abajo, con las alturitas, que lo colocaré 10. Miren cómo ha ido cambiando mi forma, miren. Uy, uy, uy. Aquí le he puesto 0, estaba, miren. 10, aquí lo coloco, 10. A ver qué pasa si aquí lo coloco 5. Y aquí lo puedo aumentar 5 también, miren. Ahí está, mi puentecito ya está cambiando, ¿no? Y esto ya están viendo ustedes en las vigas de puentes. Aquí yo lo puedo colocar 5 también, a ver qué se da. Miren, 10 para que se note. Ya, qué bonito, ¿no? Y las propiedades geométricas ya calculadas aquí, miren. ¡Zas! Todito lo que les he enseñado hoy día. Pero han visto qué elegante se ve la planilla ahora cuando yo le meto ya estos datos, ¿no? 0 aquí, 0 aquí. Entonces, miren, así deberían tener su planillita, ¿no? Así debería transformarse.
Es lo mismo que les he enseñado, pero ahora yo ya les estoy dando las ecuaciones. Y todo lo que está aquí con Y centro de gravedad, todo esto viene de sus apuntes, ya en sus apuntes está lo que yo les he mostrado aquí. Con este ejemplo está hecho, ¿no? Todo el cálculo del Excel y luego hacen la generación del área en función como yo ya les he enseñado y listo. ¿Han visto? Se cambia bonito, cambia el centro de gravedad y así se ve más elegante tu planillita. Entonces, esto a ver si lo hacen mis queridos estudiantes. Ya les dejo a ustedes, pero las herramientas lo tienen, las ecuaciones lo tienen y hoy día he enseñado el método para hacer esta forma, ¿no? Así yo les he sacado todo eso. De esta manera yo lo he sacado, ¿no? Entonces, háganlo, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda o alguna curiosidad al respecto. Ah, ya, me están pidiendo entonces centro de gravedad, ¿ya? ¿Podría volver a explicar? Claro que sí, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo no? ¿No? Miren el centro de gravedad, lo voy a bozar, ¿ya? Hasta aquí calculado. Hasta ahí, ¿no? Entonces, para calcular el centro de gravedad, así tenía, ¿no? Así era mi forma. Yo que he hecho un poquito, lo aumentaré el tamaño. La figurita lo he llevado a un costadito y he aumentado otro punto más. Estos 5 puntos viene de cada punto del trapecio hasta cesarlo y aquí coloco el centro de gravedad. Centro de gravedad. Luego, aquí, yo sé de la figura que mi centro de gravedad en el sentido X por la simetría, ¿ven? En el sentido X por la simetría, siempre va a estar ubicado a la mitad de la base. Miren, siempre va a estar ubicado a la mitad de la base. O sea, el puntito va a estar ubicado siempre en alguno de estos lugares, perdón, en alguno de estos lugares, pero siempre va a estar ubicado a la mitad. Entonces, ¿qué tengo que elegir? La mitad de mi base. Por eso estoy colocando aquí, acaso, mi base mayor era 45. La mitad de 45. La mitad de 45. Listo, ¿no? Ahora, ¿qué coloco en Y? Yo sé que en Y, como yo he ubicado en X, en Y tiene que estar aquí marcado. ¿Qué altura? Siempre tiene que estar marcado el centro de gravedad. Y ese centro de gravedad, con flechitas te lo estoy marcando, estaría aquí, miren. Aquí está, ya le he calculado. Sería esta celda. De ahí. Ese que dice 12.5, entonces elijo ese valor, 12.5. O sea, aquí coloco, es igual a este valor. Y centro de gravedad 12.5, B8. Listo. Ahí está. Ya ha aparecido el puntito, miren. El puntito ha aparecido, ¿no? El puntito. Y es centro de gravedad. Listo. Entonces, nada más lo vuelves a tapar. Y así aparece el centro de gravedad. Ah, ¿cómo lo he adicionado? Si quieres tú adicionar el centro de gravedad u otro parámetro, a esta gráfica, botón derecho en seleccionar datos, ¿no? Eso hemos puesto. A ver, lo borraré esto. Lo voy a quitar, ¿ya? Entonces, ¿cómo he hecho? Imagino que no hay, ¿ya? Una vez que ya haya hecho esto, ¿no? Una vez que ahora yo quiero que aparezca el puntito, ¿no? De color naranja. Vengo aquí, botón derecho del mouse y seleccionar datos. Quiero aumentar un dato más. Entonces, aquí está la serie, te está marcando. Esto he trabajado para la serie 1. Yo quiero aumentar el centro de gravedad. Aquí, agregar. Agregar y coloco aquí el nombre. Centro de gravedad. CG. Uy, alguien se contratar. Luego, con la flechita, elijo este, el X. Vuelvo o presiono Enter, ¿no? Mejor con la flechita. Vuelvo y ahora aquí, aquí selecciono Y la flechita hacia arriba para seleccionar que sea esta celda de aquí. Y aquí hay que tener cuidado con borrar ese 1, no tendría que aparecer ese 1. Algo que me puede causar confusión. A ver, otrito más, si es que no quiere, lo borramos y con la flechita yo quiero que sea esta celda. Listo. Presionamos Enter. Ya está. Y otra vez aceptar y ya debería haber aparecido el gráfico centro de gravedad y la sección. Ahí está. Y si tú cambias, debería cambiarse también esto, ¿no? Ahí está. Bueno, dejar ingresar a ver quién, entras de contratar, admitir.
Espero, Julio César, ahora sí se haya entendido. ¿Alguna duda más, mis queridos estudiantes? ¿Dudas, dudas, dudas, dudas? ¿Ninguna? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ya entonces ya saben lo que quiero, ya traten de mejorar su planillita, ¿no? Su planillita de vigas de puentes. Entonces, ahí está, para puentes debería servirles esto, ¿no? Para la materia de puentes debería servirle esta planillita, ¿no? Entonces, háganlo de esa forma, propiedades geométricas. Lo demás lo vamos a seguir avanzando después. Entonces, voy a publicar, mis queridos estudiantes, el otro capítulo, ¿ya? El capítulo que se viene es el capítulo de flexión, ¿ya? Flexión, pero el de flexión se habla lo mismo, miren, es cortito, lo único que me interesa en flexión, o sea, esto ya les he enseñado, las ecuaciones fundamentales, solamente lo que me interesa son estos parámetros, estas tensiones admisibles. Ahora, con estas tensiones admisibles voy a calcular la carga P. Entonces, esto no hay que estudiar mucho, lo que sí necesito que manejen es estas tablas de las tensiones admisibles, lo traigan en sus apuntes, y con esto voy a calcular la carga P. O sea, cuánto de valor de P, cuántos torones necesitamos, con esto se calcula, ¿ya? Con esto se calcula. A ver, dejaremos ingresar, ¿no? Admitir. ¿Cuánto se necesita? Entonces, eso lo voy a dejar, mis queridos. Hoy día mismo, ahorita, terminando, lo publico, ¿no? De aquí no hay que leerlo mucho porque la flexión, el diseño a flexión ya lo hemos, en estas dos clases ya lo hemos llevado, ¿no? Lo que sí necesito para ustedes es que tengan estas tensiones admisibles, porque con esto voy a calcular la carga P y el número de torones, ¿no? ¿Cuántos torones necesito para resistir todas las cargas, ¿no? O sea, los cables ya voy a, la siguiente clase ya tengo que aprender a calcular los cables. Para eso necesitaría yo que ustedes tengan estas tablitas a la mano, ¿ya? Estas tablitas a la mano, nada más, ¿ya? Entonces, hasta aquí sería nuestra sesión de hoy, ¿no? Nuestra sesión de hoy. ¿Alguna duda que tuviese o alguna sugerencia, mis queridos estudiantes? ¿O algo? ¿Todo estaba claro? No hay dudas, ¿no? No hay dudas. Ya, entonces, como están calladitos, estoy entendiendo que no hay dudas, ¿ya? Entonces, como no hay dudas,